A esta hora ya le voy a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado del día. Él es Antonio de la Cruz, presidente Inter-American Trends, que se conecta con nosotros. Feliz tarde, Antonio. Gracias por estar de nuevo con nosotros en EBTV. Muchas gracias, Henry, por la invitación y gracias a tu audiencia. Así es. Mira, fíjate, converso contigo lo último que ha sido noticias con el tema del inicio, el reinicio del diálogo entre... que pide Maduro, porque hace una narrativa diciendo, no, es que me tienen atrás de mí 2 meses para tratar de reunirme con Estados Unidos, y yo voy a ceder, va a ser público. Pero bueno, más allá de eso, se supone que comienza hoy, yo no tengo información, no sé si tú la tienes, ya arrancó, donde arrancó, pero ¿qué opinas tú de esa reunión? ¿Qué lectura le estás dando? Veamos los eventos que han ocurrido para poder hacer el rompecabezas. Okay. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Tenemos sobre la mesa que el viernes de la semana pasada hubo una concentración en San Cristóbal que no le hizo caso, no pudo ser retenida por las irrupciones que cometieron los alcaldes y el gobernador para que la gente no fuera. Lo que te quiere decir que cualquier obstáculo que tú pongas sobre la marcha, el pueblo, la soberanía popular está dispuesta a superarlo. Ese fue el mensaje que quedó de ese evento majestuoso que se vio en San Cristóbal. Okay. Que se entendido fueron más de 20 cuadras. El segundo elemento fue el simulacro el domingo. El simulacro electoral era una oportunidad para el PSUV de mostrar su capacidad de movilización, el 1 por 10. Sin embargo, los resultados no demuestran esa capacidad de movilización. Y además no lo favorecieron según los números extraoficiales. Okay. Por la información que yo manejo, el Mundo González obtuvo más del 50%, o sea que ganó con votos que mayoritariamente provienen de empleados públicos y de personas que reciben programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que el control social tampoco le quita la voluntad a ese, ¿verdad?, pueblo que está decidido a cambiar. Estos dos elementos, lo que lleva a Maduro es básicamente a entender que por esa vía electoral está derrotado y no tiene cómo manejarlo ya. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esas opciones, tiene o una patada a la mesa o buscar salvar su suerte, ¿verdad? Entonces, porque si le da una patada a la mesa, los mismos aliados latinoamericanos como Lula, presidente de Brasil, y Petro de Colombia, no lo respaldarían y por lo tanto no tiene una garantía él de que él pueda ser exitoso con eso. Entonces, ¿qué otra opción le queda? Le queda salvar su suerte. ¿En qué sentido? Bueno, retomar las conversaciones con Estados Unidos, que ha venido planteando que en Venezuela se dé un proceso electoral y una transición. Y entonces, como ellos tienen en la experiencia anteriores con las negociaciones de Jorge Rodríguez y la administración Biden, que consiguieron beneficios como la liberación de los sobrinos de Cilia Flores y de Ale Saab, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que está planteado, uno, usar el discurso de que no pueden seguir con las sanciones, cosas que sabemos que es puro bluff, pero lo que realmente le interesa es que no ser perseguido por la justicia estadounidense si en un evento electoral salen derrotados, que es muy probable. Entonces ellos lo que se están asegurando es básicamente tener una posibilidad de no ser perseguido por la justicia. Y yo creo que aquí es básicamente donde está el centro de esa negociación. Okay. Y hablamos de... Cuando tú hablas de ellos, ¿hablas de quién? ¿Hablas del grupo completo, compacto, que están pidiendo que se les quite el precio por su cabeza, o hablas de un grupo en particular del chavismo? No hablo de todos los que tienen precio en su cabeza, o sea, porque lo que significa el precio en su cabeza es que tienen un juicio abierto, claro, en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de los que conocemos por narcoterroristas, o sea, Maduro, Padrino, Diosdado Cabello, los Rodríguez no entran en esa categoría, pero están sancionados. Entonces, yo creo que ellos lo que están planteando en esencia es, si en algún momento vamos a negociar las condiciones electorales, que es básicamente lo que está planteado en ese acuerdo
y las reuniones se están realizando nuevamente en Qatar, la información que manejo. Entonces, es cumplir con esos acuerdos a cambio de ellos tener una garantía de no ser perseguidos por la justicia. Porque eso les permite salir del país y vivir un tiempo fuera de ellos. Ok, vamos a hacer la primera pausa con Antonio de la Cruz. Al regreso seguimos conversando como analista, porque la plataforma unitaria también habló, bueno, yo también voy a reactivar la comisión negociadora. ¿Sobre qué es esa comisión negociadora? Vamos a hablar al regreso de la pausa con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Seguimos con Antonio de la Cruz. Antonio, con escasas horas de diferencia, luego del anuncio de Nicolás Maduro de retomar el diálogo con Estados Unidos, sale a la plataforma unitaria ayer una rueda de prensa diciendo, bueno, nosotros vamos a activar la delegación negociadora porque es bueno que Maduro vuelva a la mesa con Estados Unidos. Pero bueno, te pregunto, ¿cuál es el papel o qué esperas tú por qué se activa esta comisión negociadora de la plataforma unitaria? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué espera la plataforma unitaria de esa reunión bilateral? Porque hay quienes hablan, bueno, pero es que ahí también se está pidiendo, o hay quienes sostienen esa tesis, de posponer las elecciones. Posponer las elecciones es un escenario de poco probabilidad. O sea, puede ser un escenario, pero no de los que tenga una mayor probabilidad porque no cambia la situación. Posponer las elecciones, ya esa soberanía popular tomó una decisión de cambio. Entonces lo que hace es básicamente seguirla incrementando. En vez de ser un 8, van a ser 9 de cada 10 venezolanos, porque quieren ya que en Venezuela se dé una transición. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá, dime. ¿Qué es lo que podemos estar viendo? Podemos estar viendo de que el marco de referencia se conversa en Qatar. ¿En qué sentido? Recordemos que había o hay una amenaza de suspender la tarjeta de la MUD por parte del PSJ y por lo tanto no participaría el Mundo González Urrutia como candidato. Esa es una de las condiciones que se puede estar negociando en ese sentido. Si lo queremos llevar a un paralelismo con lo que ocurrió en el pasado entre, ¿cómo se llama? Tarek, el testaferro de Maduro, ¿verdad? Al Saab, y en la que se conversó de que María Corina podía quedar habilitada, ¿no? Porque ese era uno de los grandes logros que quería Maduro obtener. Entonces, si vemos qué paralelismo qué lecturas podemos tomar, podemos observar que aquí lo que pueden estar negociando es que se deja que el proceso continúe. No va a haber observación ya internacional porque no hay tiempo. Suceden los eventos, respetar el resultado, la voluntad de esa soberanía popular del pueblo. Y entonces ver cómo manejar esa transición. Y ahí es donde es necesario las negociaciones entre plataforma unitaria y el régimen de Maduro. Entonces, lo que podemos estar viendo un poco con lo que pasó con Qatar. Qatar estableció un marco de referencia. Qatar es la que permite la primaria en el 22 de octubre del año pasado. Y lo que se hace en Barbados es refrendar esos acuerdos con algunos ajustes. Entonces, aquí lo que se puede estar observando es un paralelismo. En ese sentido, se llegan a los acuerdos macro y se ajusta todo esto, porque lo que sí podemos ver que ellos hayan ido a una negociación. Recordemos que para poder haber una transición en Venezuela tiene que haber una negociación. Y si ya ellos dieron un paso, ellos son el régimen de Maduro, para ir a conversar con los gringos o con la administración Biden, entonces podíamos empezar a ver que sí se empieza a mover una transición en Venezuela, porque esos son los otros puntos que se van a tratar dentro de la plataforma unitaria y el gobierno. ¿Cómo van a ser los 6 meses? Eso no lo va a definir Estados Unidos, próximos que quedan entre la elección y la toma de posesión. ¿Cómo se va a manejar esa relación de un año entre la Asamblea Nacional y, ¿cómo se llama?, y el nuevo gobierno? Claro. Ahora te pregunto yo, Antonio, ellos ya adelantaron opinión, dijeron, bueno, ok, nos vamos a reunir con Nicolás Maduro, pero se tiene que regir por el acuerdo de Barbados. Entonces, bueno, ¿cuál es el margen de negociación allí? Porque el acuerdo de Barbados fue lo que se estableció como la hoja de ruta para por eso.
Entonces, ellos lo que están negocio? diciendo es básicamente, ok, nosotros estamos apegados a que ustedes cumplan con esto. ¿Y cuál es la solicitud entonces del régimen? Bueno, nosotros necesitamos que nos levanten las sanciones y que no tengamos que la justicia los precios sobre nuestra cabeza, porque eso no nos da una capacidad de poder tener una elección libre, justa y competitiva. Entonces, es aquí donde está ese sentarse y esas conversadas. Ellos van a pedir esto y ellos van a pedir, ellos son el régimen y el gobierno de los Estados Unidos van a pedir que cumpla con esto. Y ahí van a buscar los puntos de unión. Y entonces, por eso te digo, bueno, vamos a dejar que el mundo siga, ¿verdad? No vamos a usar el TCJ para ello, porque recordemos que los brazos que utiliza hoy el régimen, al no tener el apoyo popular, ¿verdad? La soberanía, ellos usan el TCJ, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral. Y no se respeta la voluntad del pueblo. Yo creo que aquí es muy importante, claro, por esa avalancha que hay hoy y que se observa en todos los eventos que convoca la fuerza y sobre todo María Corina Machado, en que esta voluntad debe ser respetada. Y eso yo creo que es uno de los ejes centrales dentro de esta nueva negociación. Antonio, gracias por estar con nosotros. Ese análisis siempre es interesante escuchar tu opinión, además que basada mucho en información que manejas desde la capital de Estados Unidos, así que vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder en este inicio de la retoma del diálogo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un saludo.